aquí estoy nuevamente, mis amados, para compartirles otro mensaje de Jesucristo. Que Jesucristo los bendiga desde ahora y para siempre. Amén. Aquí le voy a compartir una palabra, ¿verdad? Que viene aquí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Bueno, voy a comenzar desde el 1. Dice así, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún, dice, negarán al Señor, al que lo resgató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que a estos tales falsos profetas y falsos maestros les vendrá destrucción repentina. Les vendrá destrucción repentina. Ellos piensan que no van a tener su recompensa, sí la van a tener. Cuando ellos piensen que van a estar más bien, es cuando entonces les vendrá la destrucción repentina. Ahora bien, así como dice allá el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando digan paz, paz, paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina a todos los que han anunciado la paz, porque andan anunciando paz. Ya han anunciado paz. La pandemia del COVID-19 anunciaron paz de 2 a 3 meses antes. Anunciaron paz y les vino destrucción repentina. Ahora nuevamente han anunciado paz y les va a venir otra ola de destrucción repentina. Porque el que juzga al hombre no se va a tardar. Él no tarda. Como ellos piensan. Dicen el 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino, disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está siendo blasfemado el nombre de la palabra de Dios, que es el camino de la verdad, a causa de estos apóstatas mentirosos, a causa de estos falsos profetas y falsos maestros que se han levantado de ahora en día. Está siendo blasfemado el nombre de Dios. Está siendo blasfemada la palabra de verdad, la palabra del Evangelio de Jesucristo. Nada me da más tranquilidad que saber que mis hijas salen de casa oliendo rico. Y con el nuevo Downy Intense Fresh. ¿Por qué? Por causa de su falsedad, por causa de sus mentiras, por causa de la mentira de ellos. Está siendo blasfemado el nombre de Dios, pero ellos tendrán su paga y ellos van a pagar más. Ellos van a pagar más de lo que ellos creen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, ¿verdad? Que peca más el que sabe hacer lo bueno que el que peca más el que sabe hacer lo bueno que el que no lo hace, ¿verdad? Peca más el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Entonces, por eso es que al mundo le va a venir destrucción repentina. Y a los falsos profetas y falsos maestros. Y luego dice aquí dice en el versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 3 dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Están haciendo mercadería todos los falsos profetas y falsos maestros. Están haciendo mercadería de usted que no tiene el Espíritu Santo para que le revele todas las cosas y salga corriendo, huyendo de ahí. Porque desde el momento que usted está ahí es porque usted no tiene la revelación del Espíritu Santo. Porque si usted tuviera la revelación del Espíritu Santo, ya hubiera huido y se hubiera sacudido los pies de esos lugares de donde están esos falsos profetas y falsos maestros haciendo mercadería de usted. Haciendo mercadería con palabras fingidas. Porque se ponen una máscara,
con palabras fingidas, dice, sobre los tales dice ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. No se tarda, dice, su condenación. No se tardará. Está más cerca que lo que ellos piensan, que de lo que ellos se imaginan. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice en el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si no los perdonó a ellos, mucho menos con más razón va a perdonar esta generación actual. Y dice en el versículo 6 de segunda de Pedro, capítulo 2. Y si condenó, dice, con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que a los que habían de vivir impíamente. Porque Dios puso todo esto. Dios puso todo esto de ejemplo. Él trajo esos juicios de ejemplo para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, los que vivimos ahora en la actualidad. Dice, y en el 7 dice, y libró, dice, al justo Lot, abrumado, dice, por la mala conducta, dice, de los malvados. Porque este justo, dice, porque este justo que moraba, dice, entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero Dios, ¿usted cree que Dios va a permitir que el injusto muera que el justo muera con el injusto? No, de ninguna manera. Dios al justo lo va a salvar. A los justificados por la fe nos va a salvar. A los que no andamos conforme a la corriente del mundo, Dios nos va a libertar. Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar. ¿No cree usted que Dios es injusto? Dios no fue injusto porque salvó a Lot. Lo sacó de Sodoma y Gomorra. Mandó ángeles a que lo sacaran. Salvó a Noé del diluvio. Nosotros los justos no vamos a morir juntamente con los pecadores y impíos de la tierra, no. Dios nos va a salvar. Dios nos va a socorrer. Dios no es injusto para hacer que muera el impío con el justo con el impío y el pecador. De ninguna manera. Dios nos va a librar. Dios nos va a sacar de este mundo lleno de maldad. Dios nos va a sacar de todo de en medio de este mundo malo y cruel y malvado delante de su presencia. Él nos va a sacar. Él nos va a libertar. Porque Dios no es injusto. Él dice que no morirá el pecador, no morirá el justo con el pecador, ni el injusto con el justo. No. Nosotros vamos a ser salvos. Él nos va a resgatar de todo juicio que Él vaya a traer a la tierra. Él nos va a resgatar. Él nos va a guardar en el hueco de su mano. Porque dice su palabra que lo que está en el hueco de su mano nadie lo podrá arrebatar de su mano. Estamos esculpidos. Estamos en su mano cuando nosotros estamos prevaleciendo en la fe. Estamos tratando de con sacrificio de no irnos a la corriente del mundo, a no hacer todo lo que hace la gente del mundo. No es fácil, pero no imposible. Porque Dios dice que nos ha sacado del mundo para que seamos salvos, para que seamos santos. Porque Él ha dicho ser santos porque yo soy santo. Y si usted no se santifica y usted está siguiendo y corriendo la corriente y yendo por la corriente que sigue el mundo, usted se va a perder. Usted no puede estar claudicando entre dos pensamientos. Soy cristiano, no soy cristiano. Soy mundano, no soy mundano. Usted tiene que estar centrado en su fe, confiando siempre, permaneciendo hasta el fin, hasta que Jesucristo venga. Hasta la venida del Señor Jesucristo tiene que ser fiel usted. Jesucristo que lo guarde.